Autoridades de salud dieron a conocer el primer fallecido por coronavirus en Guatemala. A continuación veamos qué dicen los expertos en el tema. Gracias, buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas y debates de las 8:45. Como todos los domingos, junto a Cristian Castillo, vamos a conducir la entrevista de hoy. Cristian, buenas noches. Muy buenas noches, don Mariano. Ya entrando en una etapa que hace rato no vivíamos en el país, don Mariano. ¿En qué sentido no la vivíamos? En el sentido de que el presidente ejerce... Con estas, que yo recuerdo. Nunca lo habíamos vivido, pero algunos de historia tal vez recordarán el tema de la influenza española, tal vez ahí hay que ir a recordar. O el cólera. Pero ya estamos a principios del siglo XX, en fin, eso está muy lejos y pocos podrán contar cómo se vivió Guatemala. Así que, bueno, vamos a tratar ese tema evidentemente, pero lo vamos a hacer desde otra perspectiva. Queremos ver más allá del estado de calamidad, más allá de la distribución de funciones coordinadas por el Ministerio de Salud Pública, y queremos discutir junto a dos especialistas el tema económico, el impacto que están teniendo las medidas, las cancelaciones, la suspensión de vuelos, aerolíneas que ya han tomado la decisión de no volar más a Guatemala, la restricción para el ingreso de personas provenientes de ciertos países, recordando que cualquier guatemalteco es libre de ingresar nuevamente al territorio en las medidas que pueda, pero tendrá que acatar las instrucciones que ya ha dado el Ministerio de Salud. Sin mucha discusión, el sector turismo, el sector hostelería, el ocio, son los primeros que se están viendo afectados. No hay que olvidar las cadenas de producción, la logística también ya se ha visto afectada. En general, ya hay algunos aspectos que el tema del coronavirus, el famoso COVID-19, ha tenido repercusiones. Y sobre eso vamos a tratar, ver los impactos, pero también empezar a ver a nivel mucho más concreto, más allá de expresiones generales, qué márgenes de política pública, de decisiones de política económica, financiera, hacendaria en general, puede tomar el gobierno de la República para paliar esta situación de excepción de emergencia. Y para ello tenemos a dos invitados. Le doy la bienvenida en primer lugar al doctor Hugo Maúl. Hugo, buenas noches, bienvenido. Y también al licenciado Daniel Fernández. Daniel, buenas noches. Buenas noches. A ambos, muchas gracias por estar acá en domingo. Un domingo, pues bueno, que ya empezamos a ver cómo la gente reacciona frente a las decisiones. Domingo se vieron algunos lugares relativamente vacíos, poco tráfico, tránsito. En fin, la gente como que ha entendido de que es un momento de excepción, es un momento de emergencia y que todos tenemos que contribuir. Estamos en la fase de prevención todavía, pero también de contención. 2 casos plenamente identificados. Lamentamos un primer fallecido, una persona mayor de 85 años. Pero en general, en esta introducción, Hugo, hemos dado algunos pincelazos de lo que ya se empieza a identificar como impactos concretos a la economía nacional. Las primeras evaluaciones que podríamos establecer. Sí, yo creo que la primera cuestión que hay que llamar la atención es que esto no es un asunto para estar jugando. A pesar de que creo que hay una toma de conciencia, todavía hay ciertos grupos de población, sobre todo en algunos grupos de edad, que piensan que esto es un juego y que se puede seguir todavía, no sé, yendo al gimnasio. Algunos fueron a fiestas y casamientos el viernes por la noche. Claramente todos los expertos así lo dicen y los modelos de contagio también así lo indican. Una de las recetas para esto es el aislarse socialmente para una medida de evitar contagiar. Claro está, es fácil decirlo, es difícil implementarlo, sobre todo en una sociedad como la guatemalteca, donde carecemos del tipo de institucionalidad y prestaciones que hay en países europeos, donde claramente lo pueden mandar a uno a la casa y hay un seguro que le paga a uno por estar desempleado o estar paralizado temporalmente. Creo que en este momento lo más importante es acatar las decisiones que vaya tomando el gobierno momento a momento y entender, yo creo que eso es súper importante, que aquí no hay plazos establecidos, porque lo que hemos visto es que esto en cosa de días puede ser una cuestión que parece estar bajo control y de repente se sale de control. En todo caso, será un llamado, pues mañana, según lo que el presidente explicaba ayer por la tarde, hay que ir a trabajar, no se suspenden las actividades, hay que ser muy cuidadoso, hay que tener los mecanismos básicos de higiene y también solidaridad para con los demás, en el sentido de que si uno está con fiebre, si uno está con gripe, pues aislarse, reportarse enfermo, no lo sé, yo creo que es un momento para no alarmarse, pero sí tomar conciencia. Ahora, profesor, realmente
en los últimos 25 años no habíamos vivido una dinámica mundial, una dinámica global que paralizara las economías de las principales economías del mundo. Estamos hablando que en los últimos 25 años la globalización había llegado a los niveles de interdependencia más amplios a nivel global, y ahora empezamos a escuchar nacionalismos, empezamos a escuchar proteccionismos, principalmente en Europa y en Estados Unidos. ¿Cómo afecta una pandemia de esta naturaleza a estos discursos y a estos debates que está viviendo el mundo económico hoy en día? Bueno, la pandemia claramente es un problema y un shock muy fuerte de oferta. ¿Qué quiere decir un shock de oferta? Pues muchas veces, o muchas personas, sobre todo ahora en mi país natal, en España, en Italia, quieren ir a trabajar o podrían ir a trabajar y no van a trabajar. Es decir, entonces, eso lo que significa es toda la producción que podrían estar haciendo esas personas durante ese tiempo se va a perder completamente. Bueno, no es que se vaya a perder, es que nunca se va a llegar a realizar. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tenemos es un problema muy, muy grave de producción, es decir, producción que no se va a realizar. Mucha gente puede hacer teletrabajo, pero no todo el mundo puede hacer teletrabajo, y dependiendo en qué área estemos, en qué situación, se puede o no se puede hacer teletrabajo. Desde ese punto de vista, ¿cómo puede afectar a la economía mundial? Claramente la manufactura. Manufactura es uno de los lugares donde tienen que estar los trabajadores en el lugar, o sea, es muy difícil teletrabajar en una cadena de montaje, o sea, no se puede teletrabajar en una cadena de montaje. Quizá algunos técnicos de la cadena de montaje podrán, la mayor parte del mundo no. Entonces, ¿dónde estamos viendo el shock ya? ¿Dónde estamos viendo claramente los problemas? Además, que eran problemas que ya venía arrastrando la economía mundial. Manufactura e industria. Ahora mismo te digo, hace una hora han salido los datos de China en febrero de producción industrial. China es como el primer lugar donde ha pasado todo esto, donde han cerrado su economía, literalmente, sobre todo han cerrado una región entera y partes de otras regiones también, y han tenido un shock, este shock de oferta. El primero que lo recibe como un puñetazo en la cara claramente es China, y en China ya se nos han ido las cifras de producción industrial un 15% abajo en términos anuales. Es decir, prácticamente los 2 primeros meses del año paró la producción, o casi paró la producción por completo de China. Sabemos además otros datos, como el desempleo chino se está yendo a las nubes, cosa que era muy extraño. El desempleo chino es prácticamente siempre estable. La inversión en China está completamente paralizada, como es también de recibo y como es lógico. Entonces, sabemos que esto está pasando en China y sabemos que esto va a pasar en los países europeos. Bueno, ya está pasando, solamente que todavía no tenemos los datos en España y no tenemos los datos en Italia. Italia está paralizado el país completo, prácticamente paralizado el país completo, y en España tiene paralizado el mayor foco de creación de riqueza, que es Madrid. Entonces, sabemos que esto va a impactar en una segunda derivada muy fuerte en Europa, y muy posible en una tercera derivada cuando se tomen las mismas medidas en Estados Unidos, que se van a terminar tomando tarde o temprano. Bueno, Daniel ya nos pintaba un contexto, Hugo, general. Ya pues los organismos multilaterales empezaron a revisar hacia la baja las proyecciones de crecimiento. La OMS dijo ya que el eje del problema de la pandemia se ha movido a Europa, a la Europa oriental también, y bueno, en algún momento vendrá hasta acá, esta región. Es muy difícil pensar de que nos podemos cerrar totalmente hacia lo que vaya a sufrir las Américas en general. Ya hay más de 3,000 casos identificados en Estados Unidos y con un crecimiento bastante rápido en casos. Todo esto, y ya hablando y acercándonos a nuestra región, Hugo, y en general, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, no lo podemos dudar. Dependemos no solo por el tema de exportaciones e importaciones, sino en particular de remesas. Ya podemos empezar a visualizar en algún momento de un futuro no muy lejano, porque recién estamos iniciando lo que, como bien lo decías, la curva ascendente de casos identificados. Esperemos que la tasa de letalidad no sea tan alta como en Italia. En Italia superó el 8%, muy por encima de cualquier otra región. Entonces ya podemos empezar a visualizar un poco cómo estas situaciones podrían afectarnos, e insisto mucho en un sector que empezaba su temporada alta, que es el sector de turismo, hostelería y ocio. Sí, bueno, independientemente de los efectos que todos sabemos que esto está causando en el turismo, y valga decir, turismo nacional y turismo internacional, porque no es solo que la Antigua se quedó sin europeos o norteamericanos, el turismo nacional también sufre el mismo embate. Otro sector que empieza ya a sufrir son todos los que atienden cadenas muy sensitivas a problemas logísticos
y entregas a tiempo. Sabemos ya de cancelación de órdenes de compra, por ejemplo, en el sector de exportación de vegetales de Guatemala que surten Europa, que están surtiendo Estados Unidos, y eso claramente, las zanahorias van a seguir creciendo y alguien las tendrá que cortar y alguien, me imagino que se las tendrá que comer, pero una cosa es que se puedan cosechar y otra que se puedan subir a un camión, que puedan llegar a un puerto, que puedan ser despachadas, que puedan llegar al lugar de destino y que puedan ser distribuidas. Esto es una cuestión que me parece solo va en ascenso en las próximas semanas y veo yo un riesgo importante para los sectores que están atendiendo sobre todo al mercado europeo, ya lo están sintiendo. Quienes atienden el mercado americano, como bien decía Daniel, es cosa de tiempo para que esto llegue a los Estados Unidos, y ahí tenemos sectores como el sector del vestuario y textil, que emplea una gran cantidad de gentes y que claramente ante una parada en la demanda, en la velocidad con que compran los consumidores norteamericanos, pudiera dejar a las fábricas básicamente paradas, amén de otro tipo de industrias que no están logrando abastecerse de los suministros necesarios, ya sea porque el productor en la China está parado, ya sea porque no lo puede mandar, porque la carga también marítima desde la China hacia el resto del mundo ha mostrado una caída dramática. Entonces al final uno tiene una combinación de factores: caída de la demanda mundial por los productos nacionales, dificultades de poder abastecer de suministros nuestras industrias, sumado a lo que le está pasando al sector servicios. Cuando uno va sumando todo eso, quizás sea muy pronto para verlo. Aquí en Guatemala no tenemos datos de corto plazo como para poder sacar esas conclusiones, pero ciertamente podemos hablar de que hay una cantidad importante de empleo relacionado con el sector exportador que está en un riesgo grande, y eso plantea un problema importante en el sentido de estas personas, en caso de no tener trabajo, ¿qué van a hacer? Las empresas podrán hacerle frente durante un tiempo, pero tampoco puede ser un tiempo muy prolongado. ¿En cuánto tiempo se va a recuperar el mundo? Y aquí quizás podamos hablar de eso después. Tampoco es que aquí estamos sometiendo a la economía mundial a una perturbación y que cuando esto se vaya, regresamos a la normalidad, como eso si no nada hubiera pasado. Exacto. Y hay que recordar, antes de que Cristian continúe con esta semana, a principios de esta semana, iniciamos la exportación de mango, otro producto muy sensible, y bueno, ojalá pues se pueda continuar. Profesor Fernández, hemos hablado hasta el momento de servicios y perecederos. No obstante, usted refería a un elemento interesante, digamos, el tema de la producción industrial. Podría decir uno que las empresas en China pararon, pero que tenían stock para los próximos 2-3 meses en, digamos, insumos para seguir produciendo. ¿Qué va a pasar cuando en la cadena de suministros, como esto se ha vuelto una pandemia de más de 125 países en el mundo, empiece a tener problemas la manufactura mundial para poder abastecerse y, como bien decía el doctor, reactivar la producción industrial? Bueno, ya la manufactura mundial ya tiene problemas, porque las cadenas de valor están muy interconectadas entre países. El otro día yo comentaba en este mismo plató, y vuelvo a utilizar mis datos, solamente 51.000 empresas del mundo tienen alguna parte de su cadena de valor, 51.000 empresas en el mundo, en Wuhan, en la parte que cerró totalmente de China, 50.000 empresas. Si vemos todo China, que como digo, China entera está teniendo graves problemas de producción industrial, son 5 millones de empresas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que habrá gente que tiene capacidad de tirar durante algún tiempo mediante stocks, aunque sabemos que la producción moderna en muchos lugares, de hecho se llama el toyotismo, es trabajar sin stocks. Entonces, si trabajas sin stocks y usualmente esto es muy eficiente, pero te hace débiles ante shocks, y este shocks claramente a todas esas empresas las está matando, automovilísticas, claramente, porque el modelo de Toyota se había extendido a gran parte de la producción industrial de automóviles del mundo. Entonces, esto ya lo estamos viendo en algunas otras indicadores. Por ejemplo, vemos la capacidad que tienen los almacenes en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos producen ciertos productos semiterminados que se complementan con otros productos que vienen de China, y esos almacenes están completamente a rebosar. ¿Qué quiere decir completamente a rebosar? Estados Unidos ha seguido produciendo, esperando que vinieran los otros productos complementarios de China, y no llegan nunca.
los almacenes están hasta las nubes, y ya no solamente los almacenes están hasta las nubes, sino que gran parte de los barcos que muchas veces no se pueden mover o que tienen problemas logísticos, se están utilizando en Estados Unidos ya como almacenes. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que Estados Unidos ha estado produciendo cosas, sobre todo bienes semiterminados, pero no ha podido estarlos llevando al mercado. No ha podido estarlos llevando al mercado porque tienen cadenas de valor con China que no han llegado los productos de China. ¿Qué significa esto? Pues toda esa gente y toda esa parte de manufactura de Estados Unidos otra vez se va a ver, va a sufrir mucho y va a sufrir ese shock que se esperaba que fuera rápido, pero que no está siendo rápido. Bueno, quedémonos, Daniel, en Estados Unidos, ya lo has mencionado ahí que está sucediendo. Hoy, en día domingo, para muchos una sorpresa, no se habían, por general anuncia cuando la Fed se reúne, pero no lo anunciaron, sino comunicaron las decisiones. Básicamente bajaron las tasas a cero, anunciaron un programa de 700 mil millones de dólares de inyección nueva de liquidez y bueno, contrario a lo que se esperaba, los mercados a futuro no reaccionaron, por el contrario, se nos vinieron otra vez abajo y si vemos los datos de cómo han arrancado las bolsas en el Asia que ya están operando, pues bueno, como que no le hizo ni cosquillas. A ver, Daniel, ¿cómo explicamos esto? Probablemente esto que acaba de hacer la Fed es el mayor movimiento de cortísimo plazo que ha hecho en su historia, porque ha hecho tres cosas a la vez. Ha bajado la tasa un punto, ya la había bajado la semana pasada, sí, fuera de horario también, porque usualmente hay unos momentos en los que se reúne el comité de la Fed y decide qué hacer con la política monetaria. Lo ha hecho 2 veces, esta es la mayor bajada, nunca, en 2008 no había hecho esta bajada, la bajada es muy, muy, muy fuerte y además, a la vez, explica que va a hacer otra flexibilización cuantitativa o quantitative easing de 700.000 millones, nada menos, y ya el lunes van a empezar comprando 40.000 millones de activos. Esto además se añade a todo lo que habían hecho la semana anterior. La semana anterior ya había ese activo como bonos de empresas, solo para estar claro. Bonos del gobierno. Del gobierno y de empresas. Y no de empresas, del mercado inmobiliario. De momento no ha dicho que va a comprar de empresas. En otros quantitative easing sí lo había dicho. Yo leí, bueno, en fin, continúa, por favor. De momento se supone que, o yo lo que he estado leyendo, es que también ha salido esta tarde, ¿verdad? Tendremos que saber detalles, pero de momento, como digo, es el mayor movimiento que ha hecho la Fed en su historia. Ahora bien, la Fed puede, a mí hay una frase que me gusta mucho en temas finanzas, la Fed puede llevar el caballo a beber, puede darle un montón de liquidez a los bancos. Por cierto, otra cosa que ha hecho la Fed es quitarle los requisitos de reservas a los bancos, otra cosa sin precedentes en la historia. Los bancos ya pueden prestar todo lo que les dé la gana sin tener que guardar nada en la Fed. Esto es algo también sin precedentes, le quitó el encaje ya no existe en Estados Unidos, eso es sin precedentes en la historia. En Europa estaba el encaje al 1%, que ya de facto es prácticamente nada, pero por lo menos había un encaje, algo así. Ya no hay, ya no existe eso. Entonces, ¿la Fed qué quiere? Que los bancos empiecen a dar crédito. ¿Cuál es el problema? Que es un problema de oferta, no es como he explicado antes, es un problema de que la gente no va a trabajar, de que las empresas están paradas, de que se han roto las cadenas de producción mundiales. ¿Qué puede hacer la Fed bajando tipos de interés para que se dé mucho crédito? Pues nada, porque el banco no le va a dar crédito a alguien que sabe que se lo va a impagar porque no tiene ingresos. Ahora, doctor Maúl, eso traído al país, ya hoy en la tarde se da el anuncio de el establecimiento de una comisión en el país para poder evaluar posibles incentivos fiscales para que los empresarios nacionales puedan enfrentar esta crisis que ya no es solamente nacional, sino se está convirtiendo en shock global. Sí, yo creo que hay que ser muy claro aquí que están confluyendo dos problemas en uno. Claramente el coronavirus pues ha generado los pánicos que ha generado y las interrupciones en las cadenas logísticas y los demás impactos, y también una situación que ya traía el mundo en términos de su fragilidad financiera, y hoy tenemos, digamos, a dos tormentas girando de manera paralela. Esperemos que funcione lo que está haciendo el mundo, porque si no tendríamos que se nos unen dos monstruos bastante importantes. Hay que recordar que Guatemala en materia monetaria o fiscal no tiene los espacios que tienen los países europeos, porque aquí nosotros podremos hablar de que el Banco Central haga A, haga B o haga C, pero al final el tamaño de la economía informal es tan grande, la cantidad de gente que trabaja efectivamente y está inscrita en el Seguro Social es apenas 17% de la población, los mecanismos formales de crédito no atienden a una gran cantidad de empresas, la profundización es baja. Entonces, cualquier medida que uno piense por ahí tiene límites. Y por el otro lado, del lado fiscal, claramente uno puede pensar en ciertos tipos de estímulos a empresas que tengan problemas particulares.
Aquí el asunto es, sabemos también que tenemos un presupuesto desfinanciado y un déficit que, si bien no es muy abultado, tampoco está como para estar tomando riesgos innecesarios. Si nosotros empezamos a hablar de que vamos a dar nosotros ciertas preferencias impositivas a algún sector o algún tipo de consumo, el problema es que nos va a hacer falta después en términos de los ingresos. Y ahí es, creo yo, el mayor reto que tiene la administración actual en cómo balancear estos estímulos que puede hacer versus los compromisos que ella tiene. También sería muy fácil decir, hay que renunciar a pagar los pactos colectivos, hay que hacer mil cosas, pero como sabemos, en nuestra Guatemala todo está prohibido, todo está regulado por ley, todo tiene procesos, todo tiene... Y creo que nos estamos enfrentando a un problema sistémico de nuestro sector público, es la baja ejecución, porque en estos momentos uno necesitaría capacidad de poder llegar con distintos programas sociales, por decir algo, pero no se tiene esa capacidad. Doctor, usted ha puesto sobre la mesa un tema central que es la economía de la salud. En Guatemala la mayoría pues suple sus necesidades médicas con gastos de bolsillo. No obstante, estamos empezando a enfrentar esta crisis con un elemento totalmente nuevo. El país entero va a tener que depender del sistema público de salud, porque ningún ente privado puede diagnosticar el coronavirus, y aunque se tengan los mejores seguros médicos privados, debe el rector de la salud en el país entrar a regular esto. ¿Cómo ve usted el impacto precisamente en esta economía de la salud, que es importante también en el país? Bueno, claramente eso indica que no hemos hecho nuestro trabajo en materia sanitaria en Guatemala, independientemente si uno quiere un modelo más intervencionista, más público, más privado. Lo que es cierto es que el guatemalteco en promedio no tiene acceso a los servicios de salud. Ahora bien, hace falta dinero para financiar eso. Lo que sí hay que dejar totalmente claro es que si hace falta dinero, este no es el momento para estar hablando de subir impuestos y aumentar cargas tributarias con tal de financiar y pagar. En todo caso, será momento de buscar fuentes de endeudamiento. Es fácil decirlo, pero también sabemos que el Congreso tiene sus tiempos, los desembolsos tienen sus tiempos, y al final tenemos un asunto complicado, sobre todo si llegáramos a estar en una fase donde los guatemaltecos tienen que dejar de trabajar para guardar una cuarentena. Los guatemaltecos que de alguna manera tienen un ingreso, ya sea un ingreso precario porque están en la informalidad, o un ingreso un poco mejor porque están en la formalidad, se tienen que quedar en sus casas, porque ahí es cómo hacemos para proveer a estos guatemaltecos de los recursos para que sigan teniendo un mínimo de capacidad de compra, suponiendo que las cadenas de suministros van a estar funcionando y disponibles. Y la otra cuestión que mencionaban ustedes al principio, dada la forma de operar nuestra economía, también es muy difícil poderle decir a 5 millones de guatemaltecos que es en su casa y no salga a trabajar porque comen del día. Aquí es donde estos elementos son los elementos que creo yo el presidente y su equipo tienen que sopesar para ir tomando acciones. Y el público tiene que entender que no somos Europa ni Estados Unidos, donde tenemos todos estos estados grandes, muchos de ellos con unas economías de bienestar tan grandes que pueden darse lujos que aquí no podemos darnos. Yo creo que en todo esto lo más importante para mí es ir evaluando momento a momento y guardar la calma. Lo que no podemos es caer en pánicos antes de tiempo, y en todo caso yo creo que hay que procurar que no nos gane el miedo en todo este proceso. Pero sin que nos gane el miedo también hay que ser pues bastante sabios para saber qué cosas se hacen. Ahí recordar lo que el 2008-2009 se hizo malo, que nos costó varios años superarlo. O sea, estamos a 10 años de que en medio de la crisis financiera se tomaron unas decisiones que nos costó muchísimo salir de ellas. Y bueno, en este tema de la economía de la salud hay que recordar que los hospitales privados sí tienen métodos para determinar si alguien tiene coronavirus. Otra cosa es que el Laboratorio Nacional de Salud es el único que certifica, así que tampoco es de que se dependa 100%, el 67% es de economía de bolsillo, todo el resto es público. Nos hemos concentrado demasiado en lo público, olvidándonos de esa economía de bolsillo. Pero, Hugo, regresando a este tema ya de tratar de identificar algunas cosas. Primero hay que aclarar, el Congreso está exonerado de muchas de las situaciones del estado de calamidad. La misma Ley de Orden Público en su artículo 31 así lo establece. El presidente ha pedido el crédito de 200 millones, que más que crédito es un seguro que se podría recurrir en algún momento. Y bueno, el ministro de Finanzas ya anunció el envío de la ampliación presupuestaria. Pero nuevamente caemos en el ámbito público.
yo quisiera moverme y ahí es donde te pediría alguna reacción. ¿Qué podemos hacer o pensamos que podríamos hacer para empezar a atender ese sector privado que ya está sufriendo? Hay hoteles que ya recibieron el 100% de cancelaciones, operadores de turismo que ya no tienen nada de trabajo para los próximos 8 semanas, hay gente contratada permanente que si se le despide se le tiene que pagar el pasivo, no hay ninguna ayuda. Exploremos ya en lo más concreto, más allá de las políticas macroeconómicas, financieras, crediticias, cambiarias, qué podríamos identificar para atender a los sectores. Me parece que tiene que haber una condición esencial que es preservar el empleo a toda costa, porque esas personas si pierden esa capacidad no tienen otra forma de tener ingresos, y ahí lo que quiero buscar es en dónde están los ahorros que pudieran haber del lado del sector público que pudieran ayudar a atender una contingencia de estas. Me parece que una cuestión que sería importante, que puede ser ejecutable, porque también podemos hablar muchas cosas y es imposible llevarlas a la práctica, sería considerar que el ICS juegue un papel en el sentido de cuotas patronales y cuotas de los trabajadores, poder establecer una moratoria. Yo sé que conlleva tiempos y conlleva decisiones, pero por ejemplo, dar 3 meses de espera para que ni patronos ni trabajadores contribuyan. Claro, yo sé que las autoridades del ICS nos estarán ahorita prendiendo velitas, pero por ejemplo, los trabajadores que estén en problemas de salud derivados de esto tengan un periodo de suspensión más largo, que las compensaciones que se hagan a los trabajadores suspendidos suban. Todo esto conlleva gastos de recursos. En la medida que esto sea transitorio, sería simplemente una moratoria que luego empresarios y trabajadores deberían retomar y pagar esto. Cuotas, por ejemplo, como la del INTECAP, como la del IRTRA, todo este tipo de cuestiones son cuestiones a evaluar. Que de hecho están cerradas, todos los centros recreativos. Profesor Fernández, el doctor Maúl ha puesto otro elemento sobre la mesa que es complejo en nuestra sociedad. El 60% está viviendo bajo líneas de pobreza, o están dependiendo de la economía informal, o definitivamente no tienen un ingreso estable. Este momento, además de la enfermedad, les golpea doble. La amenaza del coronavirus, que para personas con niveles de desnutrición o con defensas bajas los hace presas mucho más vulnerables. Y el otro tema es que la economía está empezando a desacelerarse hasta un punto donde pudiera paralizarse. Esta gente que se gana el siguiente tiempo de comida en alguna actividad informal prácticamente va a quedar o muriendo de hambre o presa de la enfermedad. Sí, esto es gravísimo. Y por si no fuera suficientemente grave todo lo que han puesto sobre la mesa, además yo estaría esperando también una caída de las remesas, o no sé si una caída en términos absolutos, pero al menos una congelación de las remesas. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente todo lo que estamos hablando es que va a haber una crisis en Estados Unidos. Si esto ocurre, ya sabemos las otras veces que ha habido crisis en Estados Unidos, nuestra crisis es sobrevenida sobre todo por un tema de corte o caída en una parte importante de la cantidad de remesas que vienen a Guatemala. ¿Eso qué conlleva? Bueno, pues que todas esas personas que muchas veces viven al día, otra de sus fuentes de ingresos, además del trabajo, es las remesas. Sabemos que las remesas usualmente no van a las grandes familias de Guatemala, se van usualmente a gente con escasos recursos. Entonces, eso también esperamos que se corte. Y además eso le impacta por la puerta de atrás también a la economía, porque muchas industrias, sobre todo industrias que tienen que ver mucho con el consumo y con el comercio al por menor, viven de las remesas. Entonces, bueno, efectivamente es lluvia sobre mojado. La parte buena es que, y hay partes buenas en todo esto, es que no estamos tan conectados con el mundo. Es decir, ojalá estuviéramos tan conectados con el mundo, seríamos un país ultra rico. Es decir, si tuviéramos todas las conexiones que tiene Panamá o Costa Rica con el resto del mundo, ya habríamos sentido en la economía nacional un impacto muy fuerte. Este impacto, más allá de algunos de los temas que sí ha comentado Hugo, que por ejemplo en algunos exportadores, ese tema en sectores nacionales todavía no se ha sentido, en sectores que viven del comercio nacional todavía no se ha sentido. Entonces, eso que es un desastre en el largo plazo, en el desarrollo de la economía guatemalteca en largo plazo, también nos hace relativamente resistentes al shock mundial, que es algo muy parecido a lo que ocurrió en 2008-2009 en Guatemala, que efectivamente hubo algún trimestre malo de crecimiento económico, pero no fue una crisis brutal e increíble como pudo haber en algunos lugares de Europa o como pudo haber en Estados Unidos. Entonces, eso quizá nos hace un poquito más resistentes al shock económico. Ahora, profesor, en términos de economía interna, nosotros producimos alimentos para exportar.
eso nos da algún margen de ventaja en el sentido de que, como bien decía el doctor, vamos a tener que cambiar nuestros hábitos de consumo, pero vamos a tener ahora que consumir mini vegetales y... Eso te iba a contar, más o menos, nos da algo de... Porque efectivamente exportamos vegetales, pero importamos granos. Entonces, cuidado, porque si se cortan cadenas de suministro globales, los granos no nos da, lo que producimos aquí no nos da para el consumo que actualmente hay en Guatemala. Entonces, y un vegetal pues está muy bien, pero no sé si suple completamente la carencia de grano. Entonces, en ese sentido, cuidado, porque es verdad, somos productor de alimentos, eso nos hace, por decirlo de alguna manera, un poquito más fuertes ante esos shocks de la cadena de suministros, pero cuidado porque el tipo de alimentos que producimos y que el que consumimos no es necesariamente el mismo. A ver, Hugo, vamos a ser un poco irreverentes en materia económica y a superar o introducir al debate algo... No en materia de salud, porque no fui ministro de salud todavía. No. Todavía. Por eso... Todavía. Porque hay economistas que han sido ministros de salud. Y muy bien, está bien. Les fue muy bien. No, pero yo quisiera recuperar algo. A ver, los más jóvenes no se recordarán de esa discusión, pero yo creo que tú y yo sí. Principios de los 90, reforma constitucional, artículo 133. El artículo 133 es un artículo que ha garantizado que el país mantenga una estabilidad general en materia hacendaria, macroeconómica, y yo diría que nos ha ido bien. Pero hay algunos que reclaman, y esa es la parte a la que yo quiero ahorita meter al debate, es en el segundo párrafo del artículo 73, que habilita la posibilidad que en un momento de calamidad y después de una aprobación de 2/3 de los diputados al Congreso de la República, se habilite que el Banco de Guatemala, la banca central, pueda entrar a apoyar una situación como la que, a ver, no quiero ser alarmista, todavía no estoy pensando de la catástrofe económica que nos vamos al abismo, pero creo que es sano, sin que yo sea partidario, lo aclaro, que yo sea partidario de pull the trigger, dicen los gringos, de apretar el botón o de apretar el gatillo, de que bueno, ahí está una de las cosas que no las discutimos o poco las hablamos, pero la Constitución nos lo habilita y nos permite por lo menos discutir al respecto. Sí, yo creo que ese es un tema fundamental. Habría que preguntarle a los señores constitucionalistas del momento o que reformaron la Constitución, ¿por qué lo dejaron, verdad? Hay que calificar que es una situación de desastre, de calamidad, que amerite esto. Estamos en calamidad. Okay, eso no nos Sí. estamos en estado de calamidad. No, pero creo, Mariano, que es importante para que las personas entiendan que hay ciertas fases que dependen de cuánto esto se vaya agravando. No podemos decir que esas fases tengan tiempo, porque podríamos pensar que entre 15 días vamos a estar en una fase más grave y a lo mejor es mañana. Pero claramente, en la medida que se pueda mantener a las personas trabajando, que se pueda mantener una libre circulación limitada, con algunas libertades restringidas como agrupaciones, aglomeraciones de gente, yo creo que estamos en una situación manejable siempre y cuando, económicamente me refiero, siempre y cuando no hay un brote más importante. Una vez hay un brote más importante y tengamos que recurrir nosotros ya a una cuarentena tipo la que están teniendo en España o en Italia, es donde entonces los instrumentos que el gobierno tiene para poder reaccionar son limitados, habría que buscar otros, habría que buscar las aprobaciones respectivas de los instrumentos, y después de eso, sumado esto a una crisis internacional que termina el mundo de desplomarse financieramente, creo que estaríamos llegando a una situación en la cual el 133 pudiera ser invocable. Ahora bien, si Guatemala no tiene forma de poder financiar los gastos mínimos que pudiera tener que representar, hacer frente a esto, entonces ahí, pues claramente los constitucionalistas y quienes hicieron la reforma dejaron esa posibilidad para poderlo hacer. Nunca lo hemos utilizado. Creo que es una cuestión muy calificada, tiene que ser aprobada por 2/3 partes. 107. Sí, y tendría que ser claramente para objetivos claramente establecidos y con límites claramente delimitados. Yo sé que no se ha hablado, habría que encararlo, yo creo que es sano hablarlo, porque pudiera ser que incluso se sequen las ventanillas internacionales y no quede más que un financiamiento monetario en Guatemala. La tasa de inflación es bastante baja en Guatemala hasta antes de esto, y muy probablemente con esta contracción de demanda interna que está habiendo, pueda haber una presión hacia abajo junto con la caída del petróleo.
O sea, yo creo que es sano hablar de esto, aunque sabemos que hablar de esto le para el pelo a muchas personas. No le saca el pelo a otros. Sí. Entre ellas, al que se los pares a mí. Yo quisiera de pronto hacer alguna lectura rápida de este segundo párrafo del artículo 133. Digamos, en la primera parte del párrafo le prohíbe al Banco de Guatemala, digamos, poder hacer préstamos al gobierno central. En el medio del párrafo dice, con ese mismo fin el banco no podrá adquirir los valores que emitan o negocien en el mercado primario de dichas entidades. Y en la última parte del párrafo dice, se exceptúa de estas prohibiciones del financiamiento que pueda concederse en casos de catástrofe o desastres públicos. En términos teórico-metodológicos, uno siempre tiene claro que no hay que sacrificar el todo por la parte. Y el elemento que aquí a mí me para el pelo es que con una decisión, aunque sea temporal de esta naturaleza, más el cierre de los chorros que puedan venir de remesas, nos dispararía el tipo de cambio de manera casi automática. Totalmente. Yo, la lectura de este artículo es bastante interesante. Todo el mundo lo interpreta como que el Vanguard no puede comprar deuda pública y no es cierto, o no puede, o sea, la puede comprar en un mercado secundario, o al menos yo le doy esa interpretación al texto, porque dice explícitamente el mercado primario. Eso básicamente es lo mismo que ocurre en Europa o lo mismo que ocurre en Estados Unidos, es decir, es una legislación monetaria de primer mundo. Es decir, no metas en el mismo lugar al ministro de Finanzas y al director del Banco Central, no los metas en la misma sala nunca, no los pongas al lado, a que se compren cosas el uno al otro, pero lo puede hacer en mercado secundario. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto, la pregunta es ¿para qué? Y incluso en un estado, y estoy de acuerdo con Hugo, no lo amerita ahora mismo, ni mucho menos, pero la pregunta es, ¿lo ameritará en el futuro? Y otra vez, me ciño a mis propias palabras y aparte también de lo que ha dicho Hugo antes, al final lo que tenemos es una crisis de oferta. Aunque puede venir problemas de demanda por disrupción fuerte de mercados financieros, pero ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es una crisis de oferta. Ahora, traduzcámoslo en términos prácticos. No producimos. Entonces, ¿cuál es el problema si no producimos? ¿Le vamos a dar más dinero a la gente para comprar qué si ya no producimos? Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? En ese caso, lo que vas a tener es una inflación muy fuerte. Si influyes o incrementas mucho el dinero en la economía y además la parte restringes donde tú la oferta, inflación. De que el problema mundial es de oferta. Ahora, en las características guatemaltecas no estamos todavía en esa parte. Creo que sí hay que diferenciar el mundo de lo que pasa en Guatemala. En este momento hay capacidades ociosas que perfectamente se pueden aprovechar siempre y cuando los insumos, las materias primas estén disponibles, que ahí es donde estamos en algunas cosas con problemas. Pero es una gran diferencia, hay una gran diferencia entre la crisis de oferta mundial nada si tú le pones más dinero a la gente en la mano. Estamos en una situación como la guatemalteca. Hugo, si el tema es este, de que efectivamente tenemos capacidades de producción ociosas, de que efectivamente pudiéramos tener una demanda que en algún momento, aunque me cueste decirlo, vamos a tener que echarle el hombro, porque la situación lo pudiera meritar y toda regla tiene la excepción. ¿Podríamos estar llegando a esa excepción? Primero, yo creo que hay una cuestión crucial en todo esto. No tenemos que entrar en miedo porque el miedo nos hace entrar en pánico, nos hace tomar acciones y actitudes que son contraproducentes. Ya lo hemos visto nosotros con el suministro en los supermercados, que la gente abarrotó y vació los supermercados. Eso es lo que se le llama crisis autocumplidas, profecías autocumplidas. Si entramos en un pánico y una psicosis de esta, nosotros mismos podemos causar una debacle. Pero yo sí creo que llegado un momento, si no hay ninguna otra salida y sobre todo si el gobierno no tiene capacidad de poder conseguir los recursos mínimos para comprar, a precios razonables. Así es, para comprar insumos importados para hacerle frente a una crisis sanitaria de esto, si en determinado caso se necesita abastecerse de alimentos en el mundo y suponiendo que el mundo sigue existiendo. Porque si el mundo no existe, entonces de nada sirve tener más dinero. Pero si para objetivos muy claros, muy precisos, que tienen que ver con la atención de una emergencia sanitaria, más mantener niveles de consumo mínimos de la población, yo creo que esta es una herramienta que tiene que utilizarse de una manera única, de una manera delimitada y probablemente con los riesgos que conlleve. Porque de otra manera creo que estamos ante una situación de ¿dónde conseguimos los recursos si no se tienen? Ahora, no estamos ahí, pues yo creo que antes de eso puede hacerse emisión de letras de tesorería, bonos y otras tantas cosas
Pero como sí siempre... tenemos excedentes de liquidez en los bancos, eso está claro, ¿no? Ahora, profesor, esta discusión es macroeconómica, es decir, es las grandes decisiones que le va a tocar al Estado tomar mañana o la próxima semana. Pero en términos microeconómicos, usted refirió a un elemento crítico. Ahorita tenemos un shock de oferta que podría convertirse en un shock de demanda si el tema de la inflación se dispara. Es decir, hoy ya compra uno botes de Lysol a 75 quetzales. Es decir, la cosa en spray que usamos a diario ahora ya tuvo un incremento. Este tipo de inflación termina de generar esas profecías autocumplidas. No sé si por generar profecía autocumplida o simplemente porque hay un desabastecimiento de oferta. Claramente en este caso, en el ejemplo que tú estás poniendo, es un desabastecimiento de oferta. No hay oferta y como no hay oferta, la poca que hay empieza a subir de precio. Esto es como una ley económica universal de casi primero de economía. ¿Escasez? Escasez y se va para arriba. Con el tema de la demanda que yo me refiero es básicamente una contracción brutal de crédito, que hay una contracción brutal de crédito en el mundo. Eso es básicamente, y esto es algo que ya estamos viendo, está ocurriendo ahora mismo, y sobre todo que se está yendo, parte del crédito se está yendo y se está canalizando hacia los bonos que se consideran más seguros en el mundo, que son Estados Unidos y el norte de Europa, básicamente Alemania, Holanda y algún otro país, muy poquitos. Los países que tienen cierto riesgo o las empresas están viendo una fuga brutal, fuga, o sea, literalmente fuga hacia la liquidez y hacia la seguridad, hacia cosas que se consideran muy seguras. Por lo tanto, todo el mundo está diciendo, a esa empresa no le quiero prestar al gobierno de Estados Unidos, no le quiero prestar a este tipo, o a las empresas sobre todo que tienen calificación crediticia más complicada, a esos no le quiero prestar. Ahora, el problema, y atendiendo un poco a lo que estaba comentando Hugo, si nosotros queremos comprar insumos importados, necesitamos dólares, no quetzales. Y por mucho que nosotros hagamos esa política monetaria, pues vamos a tirar muchos quetzales a la economía y va a estar muy bien, pero no vamos a poder atraer los dólares que son con los que tenemos que comprar esos insumos, que son los que estabais hablando antes. Por lo tanto, creo otra vez que por mucho que sea, y estoy de acuerdo, si tenemos que utilizarla en el último momento, pero no creo que sea algo útil para esta crisis y para este momento, y para este tipo de crisis, utilizar el sector financiero y el sector sobre todo bancario y al Banco Central para nada. Bueno, solo una puntualización, hay que recordar que las reservas son para los tiempos de crisis. El Banco Central está sentado sobre la mayor cantidad de reservas internacionales que ha tenido jamás. A mí sí me parecería llevar esto a una situación de crisis social, de crisis económica e incluso disturbios y vandalismo, con tal de mantener 15,000 millones de reservas en el Banco Central. Ahí probablemente el mecanismo no sea emitir quetzales, sino utilizar esos recursos. Y yo sí creo que al final, dependiendo cómo sea el nivel de la gravedad, hay que escoger, quizás entre dos males, escoger el mal menor. Si fueran otras las circunstancias, pues ya estaríamos hablando. Yo por eso lo decía al preguntar, yo si me permiten, tengo una oposición bastante grande a esto, pero la regla tiene las excepciones. Solo que el doctor Ayau decía, ¿para qué tienen tanto dinero en las reservas internacionales? Mejor gástenselas. Doctor, y cuando le preguntábamos, solo permíteme, ¿y por qué dice eso, doctor, si usted está en contra de eso? Gástenlas en algo productivo antes de que se la roben los políticos. Ahora, entonces yo creo que esto calificaría como una situación de emergencia. Bueno, doctor, le sumaría también, si me permiten, en ese caso es otro devolverle los dólares a la gente, que son suyos, y quitarle los quetzales y dolarizamos la economía. Y son sus dólares que los utilizan para lo que quieran. Antes de llegar a ese nivel, quisiera dar un tercer jinete del apocalipsis, doctor, las pérdidas operativas del Banco de Guatemala. Tenemos las reservas más grandes de dólares en este momento, están sentados en el Banco de Guatemala sobre las reservas monetarias internacionales, sobre 30,000 millones de dólares. No, pero 15,000, tranquilo. Es que es una diferencia entre 15 y 30, por favor. Claro, pero agreguémosle el otro jinete, las pérdidas operativas del Banco de Guatemala. ¿Qué nos puede resultar de esa fórmula? Yo, Cristian, no te voy a responder esta pregunta porque yo sí creo que es importante en este momento delimitar que este es un problema sanitario, es un problema de salud pública y creo que por de pronto deberíamos enfocarnos en darle el mejor tratamiento. Estoy de acuerdo con Daniel que se nos viene encima una cuestión financiera internacional que Dios sabe cómo nos va a pegar y cómo tenemos que reaccionar, pero por de pronto yo sí creería, y sería mi mensaje a la población, concentrémonos en esta etapa que ahorita es una crisis sanitaria, tratemos de evitar locuras que como decía Daniel nos terminen causando más problemas después y evaluemos momento a momento. Y estas herramientas de última instancia son de última instancia. Yo creo que antes hay toda una gama de cuestiones que se pueden utilizar. No hemos hablado aquí, por ejemplo, de rebajas de cargas impositivas
cuestiones de ese tipo. Estoy de acuerdo que elimináramos el ISO ya de una vez por todas. Hubo un compromiso político en el año 2009 cuando se crea de eliminarlo, cuando se pasara el nuevo impuesto sobre la renta, y no se ha cumplido. Ahí tenemos una herramienta importantísima de darle liquidez a las empresas. Daniel, un minuto, te pido disculpa, se nos está acabando el tiempo, podríamos hablar todavía una hora, pero nos queda un minuto y después... Bueno, yo estoy de acuerdo, sobre todo con los últimos comentarios de Hugo. Lo mejor que podemos hacer ahora a empresas que están agobiadas porque han visto caer sus ventas es darles mínimo una prórroga fiscal. Y si de verdad vamos a perder un año de turismo, o algo así, o lo que perdamos, si perdemos un trimestre, condonación de esa carga impositiva durante ese trimestre. Carga impositiva o afiliación, pagos al IX, o al IRTRA o Intecap, todo lo que estaba diciendo Hugo en esa parte, yo lo suscribo completamente. Hugo, 30 segundos. Yo sinceramente le pido a la población que por favor sigan las recomendaciones sanitarias que están dando. Esto no es un juego, si es posible quédese en su casa, si tiene que ir a trabajar, no vaya después al after hour a tomarse los tragos y estar con los amigos, regrésese. Y sobre todo, guarden la calma, no hay que incurrir en pánicos, porque si no, al final, algo que no es tan grave lo vamos a hacer más grave con nuestra responsabilidad y falta de colaboración. Yo le sumaría a las propuestas de ambos revisar también las municipalidades. Ellos le cobran al sector turismo, hostelería, algunas tarifas, algunos árbitros, algunas tasas, pues apelar también a ellos. Yo creo que es el momento en que todos tenemos que acuerpar, y las municipalidades también tienen un instrumentario que pudieran temporalmente poner a disposición. En fin, mañana a las 10 de la mañana el presidente de la República ha anunciado que le dará un mensaje a la nación a través de los diferentes canales. Vamos a estar atentos, pendientes, qué mensaje nos traslada el presidente Alejandro Giammattei. Cristian, ha sido un programa que se me quedó muy corto. Interesantísimo, intenso. Yo agregaría a todo lo que se ha discutido mucha prudencia microeconómica, es decir, no es el momento de agarrar y endeudarse, creo que es el momento para, como ya bien refería el doctor Maúl, afrontar la crisis o afrontar la pandemia con mucha racionalidad y con mucha prudencia. Y a nosotros como medio de comunicación, como moderadores, nos corresponde precisamente alentar ese mensaje de prudencia, de cordura, de racionalidad, y no caer en la especulación o en el alarmismo. Pues de eso estamos comprometidos. Cristian y todo el equipo de Canal Antigua, ese es el compromiso con ustedes, así que cada entrevista se enmarcará dentro precisamente ese compromiso de decir la verdad, decir las cosas con certezas, comprobadas, y no generar especulación o lo que hoy es muy famoso, las noticias falsas. Mientras tanto, les deseamos un buen inicio de semana, el día de mañana, lunes. Continúen con nosotros, continúen con nuestra programación, y mañana tendremos, y a partir de mañana tendremos más entrevistas. Cristian, buenas noches amigos, gracias por estar aquí con nosotros, les deseamos un buen descanso.